Muy buenas a este nuevo encuentro de trama internacional en el cual estaremos hablando de un tema sumamente interesante que es necesario para comprender el mundo actual y el mundo contemporáneo y las crisis que tenemos en la actualidad. Hoy estaremos hablando de la cuarta teoría política y el mundo multipolar. La cuarta teoría política es una corriente de pensamiento político que se originó en Rusia en la década de 1990 y que busca proponer una alternativa al liberalismo, al comunismo y al fascismo. Esta teoría ha sido desarrollada principalmente por el destacado filósofo y politólogo ruso Alexander Dugin, aunque también ha recibido influencias de otros autores como el pensador alemán Martin Heidegger. Esta teoría política parte de la crítica a las tres teorías políticas dominantes del siglo XX, es decir, el liberalismo, que promueve supuestamente la libertad individual y el libre mercado, el comunismo, que busca la abolición de la propiedad privada y la creación de una sociedad igualitaria, y el fascismo, que defiende la unidad nacional y un liderazgo fuerte. Según la cuarta teoría política, estas tres teorías han fracasado en resolver los problemas fundamentales de la humanidad y han llevado a la crisis global actual, caracterizada por la decadencia cultural, la pérdida de valores y la degradación moral en su conjunto del mundo. Por lo tanto, la cuarta teoría política propone una alternativa que busca la unidad y la identidad de los pueblos, especialmente comenzando esta teoría con los pueblos euroasiáticos y se basa en la idea de una identidad multipolar. Esta teoría defiende que el mundo está compuesto por múltiples civilizaciones y culturas y que la cooperación entre estas diferentes identidades es esencial para superar los desafíos globales actuales. La cuarta teoría política también defiende la idea de una nueva derecha que busca superar la dicotomía izquierda-derecha tradicional, centrándose en la defensa de la identidad y la cultura de los pueblos, así como en la crítica al liberalismo y al capitalismo en sí. En términos políticos, la cuarta teoría política defiende la creación de una especie de tercer espacio que supere la dicotomía entre los sistemas políticos izquierda y derecha. Este espacio político se basaría en la defensa de la identidad y la cultura de los pueblos, la creación de una economía basada en la justicia social y la sostenibilidad y la promoción de una política multipolar y de cooperación internacional. La importancia de la cuarta teoría política radica en que ofrece una alternativa realista y viable al modelo de un mundo unipolar que únicamente ha generado conflictos y desigualdades a nivel global y más aún en su dominio anglosajón. La multipolaridad propone una distribución más equitativa del poder político, económico y cultural y a la misma vez promueve la cooperación entre los diferentes polos de poder mundial. En un mundo multipolar, las diferentes culturas y civilizaciones tendrían la oportunidad de desarrollarse y de expresarse libremente sin tener que someterse a un modelo hegemónico impuesto por un solo país o un solo bloque de países. La cuarta teoría política promueve la identidad y la cultura de los pueblos y se opone a la homogeneización y la globalización cultural, lo que la hace especialmente atractiva para aquellos que defienden la diversidad cultural y la autonomía de los pueblos. La influencia actual de la cuarta teoría política en el mundo es difícil de evaluar con precisión, ya que se trata de una corriente de pensamiento relativamente reciente y que poco a poco ha ido ganando seguidores a lo largo y ancho del mundo. Sin embargo, la cuarta teoría política ha generado un importante debate y controversia en distintos círculos académicos y políticos, especialmente en Rusia, Asia Central y en algunos países de Europa del Este con raíz eslava, por ejemplo Serbia, que aún mantiene una tradición bastante fuerte. En Rusia, la cuarta teoría política ha sido promovida por intelectuales y políticos cercanos al gobierno de Vladimir Putin, como Alexander Dugin, Sergei Glassiev y otras figuras del llamado euroasianismo. Estos autores argumentan que la cuarta teoría política representa una alternativa viable y real al liberalismo
y al modelo unipolar liderado por Estados Unidos, y promueven la idea de una cooperación entre Rusia y China y otros países que comparten su visión del mundo. Fuera de Rusia, la cuarta teoría política ha sido objeto de críticas sin fundamentos por parte de los representantes del modelo anglosajón, acusándolo de ser una ideología autoritaria y nacionalista. Algunos supuestos expertos occidentales argumentan que la cuarta teoría política representa una versión actualizada del fascismo y que promueve una visión de la sociedad basada en la jerarquía y la exclusión de ciertos grupos. Pero la realidad es totalmente diferente, y es que la cuarta teoría política contiene elementos muy valiosos como su defensa de la identidad y la cultura de los pueblos, y que podría contribuir a un debate más amplio sobre el futuro de la política y la sociedad, en un discurso totalmente opuesto al pensamiento woke y a la cancelación cultural promovida y financiada totalmente por el occidente colectivo, por los anglosajones, por este movimiento atlantista que busca imponer el globalismo a nivel internacional. Dentro de los principales tópicos que podemos encontrar de la cuarta teoría política, podemos mencionar la multipolaridad, en la cual la cuarta teoría política defiende la idea de que el mundo debe ser multipolar, es decir, que debe tener varios centros de poder político, económico, militar y cultural en el mundo, en lugar de un solo centro hegemónico, lo cual sería el atlantismo anglosajón, y esto permitiría una mayor diversidad y autonomía de los pueblos y las culturas. Además de esto, otro tópico importante tiene que ver con la identidad y la cultura. La cuarta teoría política sostiene que los pueblos y las culturas tienen derecho a preservar su identidad y su cultura, y que esto no debe ser visto como algo negativo o peligroso. La diversidad cultural es vista como una riqueza y un valor a preservar. Otro tópico interesante podría ser el euroasianismo, en lo cual la cuarta teoría política se ha desarrollado en el contexto de la discusión sobre el papel de Rusia en el mundo, y ha sido promovida por algunos intelectuales y políticos cercanos al gobierno ruso, cosa que ya hemos visto anteriormente. Y dentro de estos conceptos, el euroasianismo es la idea de que Rusia debe ser vista como una civilización distinta, diferente tanto al occidente liberal como del Oriente comunista o asiático. De esta manera debe mantener una figura centrada en el Asia central, siendo una sociedad mucho más compleja y mucho más diversa de lo que generalmente se ve como Rusia. Además de esto, la cuarta teoría política es una crítica abierta y total al liberalismo, al considerar que este modelo político y económico ha generado desigualdades y ha homogenizado las culturas y las sociedades. La libertad individual es vista como un valor importante, pero no el único, ni la centralidad de todo el universo en el yo, en el egocentrismo que promueve el liberalismo. Además, otro punto interesante es un rechazo al materialismo. La cuarta teoría política rechaza de lleno el materialismo y el consumismo como valores centrales de la sociedad, y propone una vuelta a valores más espirituales y que tengan que ver con la representación y la ayuda comunitaria. De esta manera, la aplicación de la cuarta teoría política en la geopolítica moderna implica una serie de cambios en el sistema internacional actual tal como lo conocemos. La cuarta teoría política promueve la idea de un mundo multipolar en que haya varios centros de poder político, económico y cultural. Esto implica la eliminación de la hegemonía de un solo poder, lo que lleva a una mayor autonomía y diversidad de las sociedades. Además de esto, se promueve el respeto a la identidad y la diversidad cultural, y se defiende el derecho de los pueblos y las culturas a preservar su identidad, su patrimonio, lo cual también implica la eliminación de esta ideología perversa, financiada por Occidente, que tiene que ver con una homogeneización cultural y la exclusión social. En ámbitos de cooperación y solidaridad, la cuarta teoría política defiende la importancia de los valores comunitarios y solidarios. Esto implica la promoción de la cooperación entre las sociedades y la eliminación de la competencia y el individualismo. Todo esto lógicamente provoca un gran temor de Occidente a la cuarta teoría política, de tal manera que Alexander Dugin
Este filósofo ruso se ha convertido de alguna u otra manera en uno de los principales enemigos públicos número uno de Occidente y de toda la agenda que llevan a cabo, de tal manera que el intento de asesinato contra Dugin, en lo cual murió lamentablemente su hija Daria Dugina, fue un golpe muy duro y una advertencia seria del occidente colectivo para detener lo que ya parece ser un tsunami, una avalancha que ha puesto en seria duda los planeamientos de Occidente para su dominación global. La cuarta teoría política promueve la idea de un mundo multipolar en el que ya no hay un solo poder político y económico que ejerce una economía global, por lo cual esto choca de lleno contra la posición y la aspiración de Occidente como centro del poder global. La cuarta teoría política critica el modelo político y económico liberal al considerar que éste ha generado desigualdades y ha homogeneizado las culturas. Esto puede ser visto claramente como una amenaza para los intereses de Occidente, que ha promovido el modelo liberal en todo el mundo, muchas veces imponiéndolo por la fuerza y acarreando graves situaciones en los países aplicados. Esta cuarta teoría defiende el derecho de los pueblos hacia su identidad, lo cual también representa, en otro punto, una gran amenaza hacia todo lo que ha venido llevando Occidente a través de la propaganda, a través de ciertos y grandes estudios de la Escuela de Frankfurt, del Instituto Tavistock y demás para imponer su propia mentalidad a diferentes sociedades. De esta manera, la cuarta teoría política que aboga por el desarrollo de un pensamiento nacional de cada pueblo, esto choca de lleno contra todas estas propagandas y manipulaciones forjadas desde Occidente. De esta manera también, dentro de los parámetros internacionales, únicamente la cuarta teoría política se opone totalmente al globalismo y promueve la idea de una cooperación entre las sociedades en lugar de la competencia y el individualismo. Esto indudablemente contradice de lleno todo el pensamiento occidental para la expansión de su modelo económico globalizado que Occidente ha promovido y impuesto en gran parte del mundo. A modo de conclusión, Occidente teme a la cuarta teoría política debido a que representa una alternativa que se ha comprobado que es eficiente y eficaz a los modelos políticos y económicos que han dominado en el mundo durante los últimos siglos, en lo cual, de tal manera que el modelo liberal, el globalismo anglosajón, con sus variantes y sus vertientes de derecha a izquierda, quedan totalmente eliminados ante la cuarta teoría política que promueve la justicia social. Y esto, lógicamente, es un grave peligro para los poderes hegemónicos a nivel internacional.